Bueno, pensando un poquito qué presentar en esta jornada, creo que el trabajo actual que estamos realizando, no solo yo, sino con otro equipo, con un equipo con más profesionales del departamento y de otras instituciones, que es la confección del manual de drenaje urbano para el país, me llevó a la decisión de discutir un poquito lo que es la planificación urbana y cómo, más bien, cómo es la ideología que debiésemos considerar en la planificación urbana. Así que aprovecho de agradecer, si bien estoy yo acá, a mi colega Bonifacio Fernández, con quien estamos haciendo este proyecto, y a todos los que han participado, e incluso algunos alumnos de Magíster que me han estado generando información. El tema ya se ha discutido en las últimas dos presentaciones, y en la mañana incluso también hablamos un poco de eso, cómo ya estamos en un periodo donde la población urbana es mayor que la población rural a nivel mundial. Y aquí está el caso de Santiago. Estos datos son un poco antiguos, son de 60, 70, 80, 90, pero básicamente lo que tuvimos por mucho tiempo, y es más o menos parecido ahora, es un crecimiento de 8 kilómetros cuadrados por año de la zona urbana de Santiago. Si uno revisa valores por comuna, va a encontrar que hay lugares como Quilicura, donde hubo un crecimiento de un 400% entre 1990 y el 2010. O otras cifras que son bastante espectaculares también. Por supuesto, como lo mencionó Sonia recién, también hay ciertas comunas que van a la baja. Solamente quiero que pensemos en una cosa, y es la siguiente. Chile tiene una ley de aguas lluvia que es del año 1997, que de alguna manera fija ciertas formas de proceder, a pesar de que no hay un reglamento detrás que preste una sólida base para diseño y cálculos y ese tipo de cosas. Pero en el año 97, digamos un poquito en la mitad de esto, si suponemos crecimientos lineales, todavía podemos hablar de que desde esa época hasta ahora Quilicura podría haber crecido 200%, y así con otras comunas. Es decir, es bueno mirar atrás y decir que cada vez que pensamos en que cómo vamos a empezar a hacer algo, ese tremendo desastre, bueno, si hubiésemos partido haciendo más cosas en esa época, miren cuánto hubiésemos podido solucionar o cuánto podríamos haber avanzado. Es un poquito la idea de esta cifra. Ustedes saben todo esto, hidrología, cuencas y ese tipo de cosas. Básicamente, si queremos responder la pregunta de cómo planificar, cómo hacer la planificación urbana teniendo en cuenta la hidrología, bueno, entendamos cuáles son los efectos en la hidrología cuando urbanizamos. Yo creo que hay que hacerse esa pregunta y hay que ampliar un poco lo que solemos hacer. Aquí hay expertos mundiales que han hablado de esto por los últimos 25, 30 años, a lo mejor en Chile falta un poco. Y con el urbanizo paso de una cuenca natural como esta a una cuenca urbanizada, esto es en Estados Unidos, en la ciudad de Raleigh, pero imagínense eso como una ciudad densamente urbanizada, dentro de los parámetros norteamericanos. Entonces cada casa todavía tiene ciertas áreas verdes, pero ustedes pueden ver una zona altamente densificada, un mall, una zona industrial, etc. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con la hidrología cuando hacemos este cambio y cuáles son los efectos? Bueno, el efecto principal es sobre el balance hídrico, entendiendo el balance hídrico como esta manifestación del ciclo hidrológico, pero en un lugar abierto, donde hay entrada con la precipitación, salida con los caudales, interacción entre la superficie y el subsuelo, entradas laterales, etc. Ahora, en palabras simples, básicamente nosotros alteramos la forma en la que la precipitación se transforma en infiltración hacia las aguas subterráneas o hacia el subsuelo para posteriormente ser escorrentía, la escorrentía superficial y la evapotranspiración. ¿Okay? Eso cambia. ¿Qué significa que eso cambie? ¿Cuáles son los efectos? Y aquí yo creo que es bueno pensar un poquito en todo y no solo en lo que vemos en la televisión. ¿Okay? Esta es una tabla muy simple preparada por la Environmental Protection Agency, donde trata de describir los cambios elementales que se producen al urbanizar y cuáles son los resultados producto de estos cambios. Los cambios son aumento en los volúmenes, aumento en los caudales máximos, aumento en esta duración en la cual estamos con algún caudal máximo importante, aumento en la temperatura de los cauces, una caída en lo que es el flujo base, es decir, el agua que escurre por los cauces
pero no provenientes del evento de precipitación mismo, y cambios en las tasas de transporte de sedimento. Si ahora uno toma eso y lo trata de llevar a los efectos, bueno, muchos de estos factores tienen un efecto en muchas situaciones distintas. Por ejemplo, el aumento de volumen significa crecidas, significa pérdida de hábitat, significa procesos de erosión, significa cambios sustanciales en las secciones de los cauces urbanos y significa una pérdida del lecho de estos cauces. ¿Okay? Hay algunos otros cambios como el de la temperatura, que a lo mejor no tiene ningún efecto relevante en muchas de estas variables, pero sí en el tema de los ecosistemas. ¿Okay? Entonces, desgraciadamente nosotros en la televisión estamos acostumbrados a eso. Pero en realidad tenemos una matriz mucho más grande y compleja de resultados y de impactos. Esto es lo que conocemos típicamente, ¿no? Se urbaniza, se aumentan los volúmenes de escorrentía, se aumenta el caudal máximo. Pero déjenme entonces llevarlo a otros efectos que creo yo tienen que ser incorporados entonces en la planificación y tienen que ser incorporados de una manera distinta probablemente a cómo uno incorpora este problema a la planificación. Esta figura es bien clásica, mi profesor guía del doctorado la veía sistemáticamente una y otra vez y creo que es bueno recordarla. Voy a tratar de explicarla de la manera más simple. Esa figura nos está mostrando que la hidrología de un lugar cambia completamente, no solo para los eventos máximos, las crecidas, sino que también para aquellos eventos pequeños frente a los cuales nosotros estamos tan acostumbrados. ¿Okay? Es más, la línea verde en este caso representa la frecuencia de estos grandes caudales. ¿Ah? Por ejemplo, en el eje X van a tener la excedencia por año, de manera que al lado derecho del 1, lo que ustedes tienen es números menores a 1, es decir, son eventos que ocurren menos de una vez al año o tienen que pasar varios años para que ocurran. ¿Ah? Este 0,1, por ejemplo, significa que una vez cada 10 años debiese observar una crecida del orden de 0,7 o 0,8 metros cúbicos por segundo en una condición natural, que es la línea verde. Y con esa misma frecuencia, una vez cada 10 años, si estuviera en el suelo urbano, vería una crecida un poco mayor a 1 metro cúbico por segundo. ¿Ya? Si me voy al lado izquierdo, ya no lo leo como cada cuántos años, sino cuántas veces al año. Es decir, en este caso 10 veces al año, la crecida que se observa es del orden de 0,003 metros cúbicos por segundo, 3 litros por segundo, y eso aumenta a un valor de casi 0,7 metros cúbicos por segundo cuando estamos en suelo urbano. ¿Ya? Esa es la idea. Lo único que quiero que vean claramente es que mientras más grande es la catástrofe, por así decirlo, más se parece el caudal en condiciones naturales y en condiciones urbanas. ¿Okay? Por supuesto crece. Pero si el evento es pequeño, si es frecuente, lo que hace la urbanización es multiplicarlo por 10. Por lo tanto, si hay algún daño, me están censurando. ¿Aló? Bueno, si hay algún daño asociado a estos caudales bajos, lo que va a ocurrir es que multiplico por 10 esos daños. ¿Ya? Y eso es relevante si es que hay daño, ¿no es cierto? ¿Y hay daño? Sí. Aquí hay ejemplos de erosión de cauces naturales o de suelo desprotegido. Una clase básica de hidráulica les va a mostrar que la tracción de corte, la forma en la que se mueven los sedimentos, depende de que supere un cierto umbral de tracción tractriz. Me da lo mismo con qué caudal. Si lo supero, entonces empiezo a lavar los sólidos. Así que si eso pasa para estos caudales frecuentes, es un daño importante. El tema de las descargas del sistema unitario. Cada vez que llueve, en los sistemas unitarios yo eventualmente introduzco agua lluvia, y si ese sistema unitario no está capacitado para transportar esa agua lluvia, lo que yo termino teniendo es un evento de descarga de sistemas unitarios. Esas descargas pueden ocurrir dentro de la ciudad o a una vía de la planta si es que hay que hacerlo para que la planta funcione.
Y tenemos problemas de lavados de contaminantes. Este es un estudio que se hizo hace unos 10 años en Santiago, y pueden ver que hay ciertos contaminantes que uno cree que son solo de la tabla periódica y nada más, y no sabe que no tiene mayor idea. Pero por ejemplo, si uno revisa la escorrentía de Santiago, va a encontrar que se supera muchas veces las concentraciones permitidas, no por una norma de aguas lluvia, sino una norma de referencia. No hay una norma de aguas lluvia en este sentido: plomo, cianuro, arsénico, aluminio, etc. Ok, entonces, con todos esos problemas, ¿cómo planificar? ¿Cómo poder trabajar? Y hay una figura muy clásica que se ha ido complementando en el tiempo, que es la que está aquí al lado izquierdo. La figura nos muestra una cosa muy interesante, que es que básicamente, para grados de urbanización superiores al 10%, todos mis cauces urbanos comienzan a ser cauces inestables, a ser cauces que se erosionan, y por ende cualquier hábitat desarrollado en ese cauce empieza a estar en peligro. Curiosamente, con impermeabilidades menores al 10%, la cosa cambia drásticamente, y estoy en esta zona que es mucho más estable desde el punto de vista de este cauce preservando su sección y por ende el ecosistema que vive ahí. Hay un libro muy interesante que se lo recomiendo, que es de Wilson, no recuerdo el nombre, que se llama Constructed Climates, que es un estudio bastante apoyado en ciencia, pero orientado a personas comunes y corrientes, y va discutiendo distintos temas. Uno de ellos es el efecto de la impermeabilidad, y muestra cosas como esta. Estos son 3 gráficos donde está la impermeabilidad, ¿no es cierto? Aquí, acá y acá. Y se muestran cosas como, por ejemplo, que la calidad de un cauce también va decayendo persistentemente, y hay un umbral en ese 10%. Ya a partir de ese 10% estamos bajo ciertos valores. Y lo mismo para especies, viviendo en un cauce, hay un cambio drástico una vez que ya sobrepasamos el 10% de impermeabilidad. Pregunta: ¿hay que impermeabilizar solo un 10%? La respuesta es no necesariamente. Estos son estudios que a lo mejor no consideran ninguna práctica de aguas lluvias dentro, almacenamiento, infiltración, lo que quieran. Pero básicamente creo que el mensaje es: tan pronto comenzamos a impermeabilizar, estamos teniendo un impacto. Entonces, en el manual de drenaje urbano que hemos estado pensando, y todo lo que estoy diciendo ahora son mis pensamientos y lo que hemos ido armando, esto no es oficial, puede cambiar, pero esto es más o menos lo que hemos ido construyendo. Hemos pensado que para la planificación urbana hay que definir ciertas políticas. Muy rápido. Primero, que de una vez por todas consideremos que la planificación, el diseño y la gestión de estos sistemas de drenaje son actividades integrales, y que hay que verlas a nivel de cuenca, y que hay que trascender cualquier sistema, cualquier división administrativa o cualquier división gubernamental que de alguna manera limite este enfoque. Dentro de esa política pensamos que el tema de abordar el problema desde agua abajo es relevante, es decir, ya no puede ser que el Estado tenga que encargarse de todo lo que ocurra, sino que más bien el Estado debe motivar desde aguas abajo, es decir, fijando condiciones límites a quienes están hacia arriba, de manera de crear un sistema que es mucho más sustentable. Usted solo puede vertir esta cantidad de agua con este nivel de contaminación. Ese es el mensaje. Más que vierta lo que quiera y yo invierto y veo cómo resuelvo un problema. Estamos proponiendo que estos nuevos desarrollos urbanos mantengan o reduzcan incluso las tasas de escorrentía superficial y estas tasas de carga de contaminantes. Estamos proponiendo que también hagamos algo que hemos dejado un poco de lado: zonificar y definir las zonas de riesgo, de manera de que los nuevos desarrollos urbanos no pongan infraestructura crítica en la franja de inundación de 100 años de periodo de retorno. Estamos también promoviendo que el plan maestro de aguas lluvia y la planificación territorial sea vinculante. De momento eso no ocurre, y hemos visto que hay un movimiento bastante fuerte por actualizar la planificación territorial. Los instrumentos de planificación territorial se renuevan cada cierto tiempo, y creemos que este es un buen momento como para considerar esto. El sistema de drenaje tiene que actuar entonces, o tiene que estar concebido en la planificación para que funcione frente a eventos frecuentes y no frecuentes, porque cada tipo de evento tiene sus propios
problemas asociados, como lo vimos recién. La gestión y las obras del sistema de drenaje tienen que minimizar el impacto de la escorrentía urbana en la calidad de los cursos receptores y de la integridad ecológica de esto. Actualmente nosotros tenemos un decreto ley, el decreto 90, que no considera las aguas lluvias como un residuo. Por lo tanto, las ciudades no están con un sistema separado, ¿no es cierto? No están obligadas a vertir aguas lluvias con algún nivel de calidad predefinido. ¿Okay? Eso pasó siempre en muchos países y ha ido cambiando en cada uno de ellos. Hemos hablado de las directivas marco europeas y lo que ha pasado en Estados Unidos. Entonces tenemos que estar un poco preparados para algo que pareciera ser un paso lógico en el futuro. Finalmente, y esto también se mencionó hoy día, el sistema de drenaje y todas las obras que pertenecen a él tienen que tener un mantenimiento periódico. Y ahí no podemos fallar, porque si fallamos ahí vamos a tirar realmente por la borda cualquier avance que hagamos, porque no vamos a crear una conciencia de la efectividad de estos sistemas. Y la última política es, en esta forma de conseguir el drenaje y la planificación territorial, es actuar a toda escala, desde el control local en la fuente hasta control volumétrico aguas abajo y eventualmente pasar a las descargas, a las conducciones y a la descarga de los cuerpos de agua, e incluso, ¿por qué no?, si es que hay que coordinar el drenaje urbano con las plantas de tratamiento de agua servida y los sistemas unitarios. Pero eso tiene que ser integral. Esta figura no la inventé yo, la inventó Peter Stern, y de alguna manera voy a ilustrar después cómo se puede actuar a distintos niveles en cada una de estas condiciones. El mismo Stern, el mismo autor, nos muestra cómo ha sido la evolución del drenaje urbano. Nosotros todavía estamos acá, pero tenemos la posibilidad de aprender y no tener que pasar por 30 años, sino que comenzar a adoptar medidas que nos traigan acá, donde controlemos la cantidad de las aguas que llegan a los cursos naturales, su calidad, y que las obras que utilicemos o las estrategias que adoptemos en la planificación o en las ciudades que ya están hechas no signifiquen un impacto territorial, sino que por el contrario presten un servicio a la comunidad. Entonces yo creo que uno con esas políticas de alguna manera tiene que aterrizar a la hora de planificar. Yo por lo menos pienso que con 3 estrategias, que son las que voy a escribir ahora, uno podría avanzar mucho. La primera estrategia es, una vez unificada y definidas las zonas de riesgo, hay que pensar en cosas tan simples como, bueno, de aquí a un cierto tiempo tenemos que sacar a toda la gente de la zona de 100 años de periodo de retorno, por ejemplo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, podemos encerrar el cauce, podemos sacar a la gente de ahí, podemos evitar que entre el agua, hay muchas posibilidades. Pero esa es una meta clara, es una meta clara, concisa, y que de alguna manera podría estructurar el desarrollo futuro. Una segunda meta, yo no conozco los valores, pero de las conversaciones que hemos tenido con las empresas sanitarias, en muchos lugares, no sé si en todos, básicamente cuando llueve la planta siempre tiene que verter aguas combinadas. La cantidad de escorrentía cuando llueve es inmensamente superior a las tasas de caudales de agua servida, y por lo tanto hay que verter. ¿Por qué entonces no definir simplemente una reducción en esa frecuencia? Bajemos a, no sé, 10 eventos por año, 3 eventos por año, y vemos cómo proceder. Si nos imponemos eso, van a aparecer cosas como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Agrandamos los tubos? Probablemente es muy caro. ¿Agrandamos la planta? Probablemente es mucho más caro todavía. ¿Evitamos que entre agua al sistema unitario? Parece más razonable. Y eso es un poco lo que ha pasado en otros países. Por lo tanto, la planificación podría incorporar una meta como esta y alternativas como las que se han hecho. Y una tercera meta es un poquito abordar el tema de la calidad y de los impactos de los eventos más frecuentes. En ese sentido, hay un concepto que se llama el volumen de captura, que es básicamente un volumen representativo de los eventos más frecuentes. Estas son las lluvias de Santiago. Y básicamente en Santiago el 80% de las lluvias es de 10 milímetros o menos. Por lo tanto, yo podría controlar
controlando 10 milímetros de precipitación, estoy actuando sobre el 80% de la precipitación. ¿Ya? Y 10 milímetros no es mucho. ¿Ya? 1 centímetro. O sea, si tuviera pequeñas obras de almacenamiento o de infiltración, yo podría controlar un gran número de eventos de precipitación. Si entonces a nivel local en esta planificación nos preocupamos de ese valor, podríamos avanzar en el problema. Quiero mostrar ejemplos, pero en realidad considero que los que mostró hoy día en la mañana eran mucho más atractivos, pero obras que siguen esta línea en la planificación son las que vamos a poner a continuación y que aterrizadas a la realidad chilena la hemos definido de esta manera. Básicamente en Chile podríamos definir el sistema de drenaje urbano en 4 redes: la red domiciliaria, secundaria, primaria y natural. Por ley tenemos una red primaria que la define el Ministerio de Obras Públicas. Por esa misma ley, todo lo que no sea primario, que esté en suelo público, es red secundaria. Así que esto también está definido y esto también está definido. Probablemente la parte menos clara en términos de qué es lo que es primario o red natural está aquí, ¿no es cierto? Y básicamente tenemos canales naturales que participan del drenaje, entonces no los clasificamos como canales, sino que como obras primarias o siguen siendo canales naturales. Aquí hay una cierta delgada línea que no está clara, pero en esta red yo puedo actuar, y yo puedo actuar con 3 tipos de prácticas: infiltración, almacenamiento, conducción. Este es un mapa simple del problema. Y por supuesto que ciertas obras, como las de infiltración, me van a funcionar bien a pequeña escala. El almacenamiento puede funcionar bien a escalas un poco más grandes, y la conducción, por supuesto que yo puedo llevar agua desde una cuneta en el techo hasta un río como el Biobío, o sea, abarco todo. Pero la idea es poder encontrar técnicas y escalas espaciales para abordar el problema. Techos verdes es una opción, pavimentos porosos, esto a escala local, elementos de almacenamiento a escala un poco más grande. Estos elementos de almacenamiento de alguna manera me permiten acercar esas 2 curvas que describí recién y hacerlas más parecidas. Transporte lento o almacenamiento a escala un poco mayor, y finalmente almacenamiento ya a escala significativa a través de lagunas o similares. Para terminar, y para de alguna manera honrar el trabajo que estaba haciendo una estudiante mía, otra cosa que se podría considerar en el planeamiento es un gráfico muy clásico que es del año 68, pero que nunca lo volví a ver calculado. Entonces le pedí a mi estudiante por qué no tratamos de hacer el mismo gráfico. Y ese gráfico muestra algo interesante. Muestra que el nivel de impermeabilidad es uno de los factores que afecta los crecimientos de escorrentía. Pero el otro nivel, u otro factor que importa, es la cobertura de red de drenaje, particularmente la red artificial. ¿Okay? Entonces, mientras más aumento la impermeabilidad, yo aumento las diferencias de escorrentía en condiciones naturales y en condiciones urbanizadas. Pero si subo también en el nivel de cobertura, tengo un efecto. ¿Okay? Tengo un efecto. Si tuviera 10% de impermeabilidad, yo miremos este gráfico que no hay tiempo para explicar por qué, pero este es como el más real. Podría ir desde 1,2 veces y eventualmente llegar a 1,3 o 4. Y eso también se puede ver para otras impermeabilidades. ¿Okay? Entonces aquí hay una forma en la que uno podría de alguna manera a grueso o estructurar una planificación. Sin embargo, hemos demostrado que esa impermeabilidad yo la puedo poner de distinta manera en la cuenca, aleatoriamente, aguas arriba, aguas abajo, y en realidad lo que uno observa, y aquí solamente fíjense en las líneas de distinto color, es que si comparamos la azul con la roja y con la verde, es que ciertos caudales máximos no son necesariamente iguales. O sea, donde yo ponga la impermeabilidad también es relevante. Así que herramientas como esta podrían servir, pero además tengo que tomar otra decisión respecto a dónde impermeabilizo. Complica un poco la cosa. Así que yo creo que tenía eso. Como conclusión, yo creo que estos son los principales puntos. Hay que adoptar políticas que dirijan el desarrollo del drenaje urbano y su inclusión en el drenaje. Sería bueno definirse metas simples que de alguna manera nos guíen en este proceso.
Tenemos que considerar el régimen hidrológico completo. La ingeniería clásica de los 60 y los 70, la de los periodos de retorno de 2, 10, 100, 200, 500, 1000, es una parte, pero tenemos que saber qué pasa 5 veces al año, 10 veces al año, porque también hay impactos ahí. Tenemos que integrar todas las redes que componen el drenaje y tenemos que de alguna manera integrar las distintas técnicas que participan en estas redes, y ahí estamos hablando de elementos estructurales y también de decisiones o de estrategias no estructurales.